Viernes, 15 de noviembre de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 11. Registro digital, 2029529. Tipo, jurisprudencia. Procedimiento de imposición de sanciones en materia de protección de datos personales. Los artículos 62 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y 140 a 143 de su reglamento, no violan el derecho de acceso a la justicia. Hechos: una persona promovió amparo indirecto contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante la cual se negó a reconocerle el carácter de tercera interesada en el procedimiento de imposición de sanciones previsto en los artículos mencionados, y planteó su inconstitucionalidad al considerar que violan su derecho de acceso a la justicia, pues impiden que las personas afectadas por un deficiente tratamiento de su información personal participen en el referido procedimiento. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 62 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y 140 a 143 de su reglamento, al no incluir a la persona titular de los datos personales como parte tercero interesada en el procedimiento de imposición de sanciones, no transgreden el principio de acceso a la justicia. Justificación. Si bien el procedimiento de imposición de sanciones referido tiene origen a partir de las presuntas infracciones advertidas en los diversos procedimientos de protección de derechos y de verificación, lo cierto es que ello no faculta al titular de la información personal afectado para participar en él, porque constituye un sumario diseñado para que el sujeto obligado corrija las conductas desplegadas a fin de no cometerlas en futuras ocasiones. La secuela procesal únicamente está conformada por el Instituto, en su calidad de autoridad y el probable infractor. La imposibilidad de que el titular de los datos personales participe en el procedimiento sancionador no es inconstitucional, ya que dada su naturaleza ningún fin práctico tendría que lo haga, en tanto que en el procedimiento de protección de derechos, o bien, en el de verificación, la autoridad ya analizó y /diagonal o reconoció la existencia de alguna vulneración a sus derechos, con la cual en términos del artículo 58 de la propia ley, puede acudir ante las autoridades correspondientes para hacer valer sus derechos en la vía resarcitoria que proceda, pues la resolución dictada en el procedimiento de protección de datos o de verificación es suficiente para que ejercite y acredite su legitimidad en el procedimiento indemnizatorio respectivo, con independencia de lo que la autoridad llegue a resolver en un diverso de imposición de sanciones, es decir, si se sanciona o no al sujeto responsable. Segunda Sala. 2 de 11. Registro digital, 2029538. Tipo, jurisprudencia. Remuneraciones de los servidores públicos. El artículo 3, segundo párrafo, de la Ley Federal relativa, es inaplicable a los recursos autogenerados por los centros públicos de investigación, legislación vigente hasta el 12 de abril de 2019. Hechos: una persona promovió amparo indirecto contra el artículo referido, porque de su aplicación derivó la reducción del monto de su prima de antigüedad como trabajador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, al considerar que no existía una partida específica en el presupuesto de egresos para cubrir esa diferencia, no obstante que antes de la entrada en vigor de la ley mencionada dicha prestación se pagaba con recursos autogenerados. El juez de distrito concedió la protección constitucional, y el presidente de la República interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 3, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, abrogada, es inaplicable a los recursos autogenerados por los centros públicos de investigación. Justificación. Si bien los centros públicos de investigación pueden regirse por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo cierto es que ese control opera tratándose de recursos públicos a emplearse en el presupuesto de egresos, y no respecto de los autogenerados. No obstante que el artículo 126 constitucional procura el buen manejo de los recursos contenidos en el presupuesto de egresos, no se refiere a los autogenerados. Aunque el presupuesto de egresos es resultado de un esfuerzo conjunto del Ejecutivo Federal y de la Cámara de Diputados, tratándose de los centros públicos de investigación, su órgano de gobierno es quien tiene como facultad indelegable decidir el uso y destino de los recursos autogenerados.
Segunda sala. 3 de 11. Registro digital, 2029514. Tipo, aislada. Demanda en el Juicio Contencioso Administrativo Federal. Es improcedente tenerla por no presentada cuando se formula contra la resolución recaída a un recurso administrativo, si se omite adjuntar los actos originalmente recurridos. Hechos, se demandó la nulidad de la resolución que recayó a un recurso administrativo y se requirió a la persona promovente, en términos del artículo 15, fracción 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la exhibiera. Así como los actos originalmente recurridos, solo presentó aquella, por lo que en términos del penúltimo párrafo del referido precepto se tuvo por no presentada la demanda, decisión que se confirmó en el recurso de reclamación, con el argumento de que la actora tenía la obligación de adjuntar tanto la resolución como los actos señalados, pues cuando no se satisface el interés jurídico de la persona recurrente y se controvierte en el Juicio Contencioso Administrativo Federal, se entenderá que se impugna simultáneamente la parte que continúa afectándola, conforme al principio de litis abierta contenido en el diverso primero, de la citada ley. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente tener por no presentada la demanda en el Juicio Contencioso Administrativo Federal promovido contra la resolución recaída a un recurso administrativo, si se omite adjuntar los actos originalmente recurridos. Justificación. El artículo 15, fracción 3 y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la obligación de la persona promovente de adjuntar a su demanda el documento en que conste la resolución impugnada y si no lo exhibe, el magistrado instructor deberá requerirla para que lo presente dentro del plazo de 5 días, y que en caso de incumplimiento se tendrá por no presentada, sin que se advierta de este o de algún otro precepto de la propia ley la obligación de adjuntar, además, los actos o resoluciones originalmente recurridos, u obligación que tampoco encuentra sustento en el principio de litis abierta contenido en los artículos 1 y 50, cuarto párrafo, de la citada ley, por lo que se violan el derecho humano de acceso a la justicia y el principio de seguridad jurídica, al adicionarse una exigencia no contenida en la norma, como requisito de procedibilidad para admitir la demanda de nulidad. Si bien conforme al principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo en que se impugne la resolución de un recurso administrativo, debe entenderse impugnada la o las resoluciones recurridas en la parte en que sigan perjudicando a la persona promovente. Lo cierto es que la falta de exhibición de las documentales que contienen los actos originalmente recurridos no necesariamente impacta en la inviabilidad o improcedencia de la acción de nulidad ejercida, al no ser indispensables. Para resolverlo, toda vez que dicha institución jurídica no siempre es aplicable, pues depende de que exista materia para actualizarlo, lo que no siempre sucede, como cuando se determina la legalidad del desechamiento del recurso administrativo, que hace inviable el estudio de fondo de los actos o resoluciones recurridos o cuando la sala no cuenta con elementos suficientes en el expediente para pronunciarse sobre el estudio de fondo, en cuyo caso debe realizarse una declaratoria de nulidad para efectos, con el objeto de devolver jurisdicción a la autoridad administrativa para que lo defina. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 4 de 11. Registro Digital, 2029535. Tipo, aislada. Regularización de la tenencia de la tierra. Los representantes regionales del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, están facultados para resolver las controversias entre las personas que disputan un mismo predio. Hechos, una persona solicitó la contratación y escrituración de un predio a un representante regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, negándose el trámite con el argumento de que existía otra persona que refería tener derechos de posesión de ese predio, en términos del artículo 44 de la regla 1/07 para la regularización de la tenencia de la tierra, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2008, que prevé que cuando existan conflictos de posesión de lotes, debe suspenderse el procedimiento hasta que se resuelva la controversia por la vía judicial o extrajudicial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los representantes regionales del INSUS están facultados para resolver las controversias entre las personas que disputan un mismo predio, por lo que no deben suspender el procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra hasta que se resuelvan judicial o extrajudicialmente. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/94,
de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J. 49/95, sostuvo que la extinta Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORET, tenía facultad para resolver una controversia suscitada entre dos personas a fin de reconocer en favor de una de ellas el derecho a la regularización, por ende, a la titulación del predio materia de la disputa, eliminando las pretensiones de la otra, previa observancia de las elementales formalidades procedimentales y del análisis de los documentos aportados por aquellas, criterio con el que coincidió la primera sala del Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia 1A/J, 38/2018, décima. Por igualdad de razón y conforme al artículo 31 del Estatuto Orgánico del INSUS, sus representantes regionales también tienen facultad para resolver dichas controversias, con la condición de que previamente observen las formalidades esenciales del procedimiento, que derivan de la tesis de jurisprudencia P/J, 47/95 del Pleno del Alto Tribunal, consistentes en 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, 3. La oportunidad de alegar y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin que pase inadvertido el artículo 44 de la referida regla, pues suspender el procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra hasta que se resuelva la controversia para aprobar una solicitud cuando exista conflicto en la posesión de lotes, restringe los derechos a la vivienda, de acceso a la justicia y a la propiedad privada, reconocidos en los artículos 4, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. Primer Tribunal Colegiado del 19º Circuito. 5 de 11. Registro Digital, 2029503. Tipo, jurisprudencia. Bloqueo de cuentas bancarias. Para cumplir con la jurisprudencia 2A/J, 46/2018, décima. Es necesaria una petición expresa de la autoridad extranjera a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar cómo se satisface el requisito relativo a la existencia de una petición expresa de la autoridad extranjera a que se refiere la jurisprudencia citada. Mientras que uno decidió que basta una petición de apoyo para proceder al aseguramiento de las cuentas bancarias, el otro sostuvo que era necesaria una petición expresa. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que si es necesaria una petición expresa de la autoridad extranjera para tener por satisfecho el requisito a que se refiere la jurisprudencia 2A/J, 46/2018, décima. De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendida como la comunicación que dirija a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual manifieste su interés de lograr el aseguramiento de cuentas bancarias y solicite su cooperación. Justificación. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal sobre el aseguramiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los principios de asistencia mutua y de cooperación internacional que rigen los compromisos internacionales del Estado mexicano asumidos en términos de las convenciones celebradas en materia de lavado de dinero y otras conductas ilícitas, y los postulados que regulan a las relaciones diplomáticas construidas sobre el principio de igualdad entre los Estados parte, se concluye que la noción de petición expresa a que se refiere la citada jurisprudencia debe entenderse en el contexto de las comunicaciones diplomáticas, es decir, que para tener por satisfecho el requisito aludido basta que en la comunicación respectiva la autoridad extranjera, con fundamento en las convenciones celebradas en materia de lavado de dinero y otras conductas ilícitas, exprese su intención de manera clara, explícita, directa y específica, de que la UIF adopte las medidas de aseguramiento solicitadas, con el fin de lograr los objetivos acordados por los Estados parte, lo cual excluye los supuestos en que sea necesario indagar sobre la intención de la autoridad solicitante. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 11. Registro Digital, 2029517. Tipo, jurisprudencia. Embargo practicado en el procedimiento administrativo de ejecución.
El auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para determinar si su reclamo actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia relativa a que no constituye la resolución definitiva ni es de imposible reparación. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar, a partir de la jurisprudencia 2A/J, 17/98, si se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción 3, incisos A y B, de la Ley de Amparo, este último, aplicado a contrario sensu, cuando se reclama la diligencia de embargo practicada en un procedimiento administrativo de ejecución. Mientras que uno consideró que se requiere de un análisis profundo y, por tanto, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no constituye la actuación procesal oportuna para tenerla por demostrada, los otros estimaron que sí se configura, por lo que confirmaron el desechamiento de plano de la demanda. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto no es la actuación procesal oportuna para determinar si se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia relativa a que la diligencia de embargo practicada en un procedimiento administrativo de ejecución reclamada no constituye la resolución definitiva ni es de imposible reparación. Justificación. La actualización de la citada causal de improcedencia no se agota con la delimitación de si el acto reclamado corresponde a la resolución definitiva, sino que requiere además, el examen de la violación alegada, el acto reclamado y la trascendencia o implicaciones de éste, a efecto de esclarecer fehacientemente si el reclamo del embargo en un procedimiento administrativo de ejecución puede encuadrar en alguno de los supuestos de procedencia del amparo, por la afectación que pudiera generar a la parte quejosa, ante una posible vulneración a un derecho sustantivo. Aspectos que la jurisprudencia 2A/J, 17/98 no aborda y cuyo análisis no es propio del auto inicial de trámite, ya que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia para desechar una demanda debe ser manifiesta e indudable. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7/11. Registro Digital, 2029521. Tipo: jurisprudencia. Impuesto a casas de empeño. Los artículos 69t, 69t bis, 69t ter y 69t quater del Código Financiero del Estado de México y municipios que lo regulan, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar los preceptos referidos, que gravan el producto de la venta al público en general de los bienes dados en prenda, no recuperados por el deudor prendario. Mientras que uno sostuvo que los ingresos entran al patrimonio de la casa de empeño al momento de la enajenación, por tanto, el tributo recae sobre una auténtica manifestación de riqueza, el otro consideró que una parte se aplica al pago del mutuo y sus accesorios y el remanente queda a disposición del deudor prendario, por lo que no ingresan al patrimonio de la casa de empeño, lo que hace desproporcional la contribución. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos 69t, 69t bis, 69t ter y 69t quater del Código Financiero del Estado de México y municipios, que regulan el impuesto a casas de empeño, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Justificación. Las normas referidas regulan un impuesto directo dirigido a las casas de empeño que se determina aplicando la tasa del 5%, a la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación al público en general del bien dado en prenda. El incumplimiento del mutuo por parte del deudor prendario no implica que el bien pignorado ingrese al patrimonio de la casa de empeño, sino que la habilita para venderlo en nombre de aquel, aplicar el producto al pago de las obligaciones pactadas, si queda un remanente, ponerlo a su disposición. El producto de venta es primero para el deudor prendario y luego, de manera concomitante a su aplicación, lo que ingresa al patrimonio de la casa de empeño es el equivalente al monto del préstamo y sus accesorios. La contribución no respeta el principio de proporcionalidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción 4, de la Constitución Federal,
pues su objeto y su base, los ingresos netos por la venta y la diferencia entre el monto del avalúo y el precio de la enajenación, respectivamente, no guardan correspondencia con la capacidad contributiva del sujeto obligado. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 11. Registro digital, 2029522. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre nóminas. El artículo 9 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020 no viola el principio de equidad tributaria. Hechos, los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al decidir si el mencionado precepto, que exenta del pago del impuesto sobre nóminas al Estado de Chihuahua, a sus municipios, a sus organismos descentralizados y demás entidades paraestatales y entes de derecho público con autonomía derivada de la Constitución estatal, viola el principio de equidad tributaria. Mientras que uno consideró que sí lo viola, porque la exención que prevé es en beneficio exclusivo de un grupo de causantes y sin que exista una justificación objetiva al efecto, el otro determinó lo contrario, porque la medida se encuentra plenamente justificada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 9 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020 no viola el principio de equidad tributaria. Justificación. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los subsidios y exenciones fiscales en relación con el principio de equidad tributaria y el impuesto sobre nóminas, además, considerando los motivos del legislador para mantener la exención del pago de tal gravamen en favor de los entes públicos, así como la interpretación de las disposiciones legales que rigen este tributo, se colige que el trato diferenciado se encuentra justificado. Porque los entes públicos estatales a los que se exenta del pago del impuesto sobre nóminas reciben recursos públicos, y tal condición tiene incidencia directa en costos operativos y en su disponibilidad para el cumplimiento de los cometidos estatales, por lo cual se trata de sujetos situados en una posición distinta de la de los demás de carácter privado obligados a su pago. El legislador tiene libertad de configuración para elegir, dentro del ámbito de sus facultades, cuáles son las medidas de disciplina presupuestaria y de política fiscal convenientes a los intereses del Estado, considerando las consecuencias de la exención y su impacto en el monto de la recaudación. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 11. Registro digital, 2029524. Tipo, jurisprudencia. Juicio contencioso administrativo federal. Es innecesario agotarlo previamente al amparo indirecto cuando se aduce un interés jurídico, aplicabilidad de la jurisprudencia P/J, 19/2020, décima. Hechos, los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si para efectos de tener por actualizada la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción 20, de la Ley de Amparo, conforme a las tesis de jurisprudencia 2A/J, 27/2016, décima, y P/J, 19/2020, décima. Debe considerarse que el juicio regido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos para conceder la suspensión solicitada por personas con interés jurídico que los previstos en la ley de la materia. Mientras uno determinó que no, el otro consideró que sí. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las personas que promueven como titulares de interés jurídico no deben agotar el juicio contencioso administrativo federal previamente al amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Justificación. De los artículos 107, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción 20, de la Ley de Amparo, su evolución legislativa y su interpretación jurisprudencial, así como de la tesis de jurisprudencia P/J, 19/2020, décima, se concluye que la premisa en la cual se sustentaba la tesis jurisprudencial 2A/J, 27/2016, décima, ha quedado superada por el criterio del Tribunal Pleno y que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
administrativo, cuando en su fracción 3, inciso C, establece que la procedencia de la suspensión está condicionada a que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución del acto impugnado. Exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva, por lo cual se actualiza una excepción al principio de definitividad. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 11. Registro Digital. 2029539. Tipo: jurisprudencia. Requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para conocer la información bancaria del contribuyente. Pueden impugnarse como parte de los vicios del procedimiento de fiscalización, cuando se demande la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si los requerimientos formulados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, en un procedimiento de fiscalización para obtener información bancaria del contribuyente, podían ser impugnados al demandar la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal. Mientras que uno consideró que sí, el otro asumió implícitamente lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los requerimientos de información formulados a la CNBV en un procedimiento de fiscalización para obtener información bancaria del contribuyente, si pueden impugnarse como vicios cometidos dentro del procedimiento al demandar la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal, en los casos en que esa información haya sustentado la resolución, y el contribuyente estime que las ilegalidades atribuidas a dichos actos afectaron sus defensas y trascendieron al sentido de la resolución. Justificación. Al resolver la contradicción de criterios 247/2023, este Pleno Regional analizó las causales de nulidad previstas en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y estableció que la señalada en la fracción 3 se refiere a los vicios de forma o de naturaleza distinta de todos los actos producidos después de iniciado el procedimiento y hasta el dictado de la resolución, sin abarcar esta. Al amparo de dicho criterio, se estima que el legislador abrió la posibilidad de que la parte actora pueda hacer valer conceptos de impugnación encaminados a demostrar los vicios cometidos durante el procedimiento del que derivó tal determinación. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación faculta a las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la comisión de delitos en esa materia. Si en ejercicio de estas atribuciones requieren a la CNBV en un procedimiento de fiscalización para conocer la información bancaria del contribuyente, cuando éste tenga conocimiento de que la resolución determinante del crédito fiscal en su contra fue emitida con base en esa información, puede cuestionar esos requerimientos como vicios del procedimiento al demandar la nulidad de dicha resolución, si estima que las ilegalidades atribuidas a esas actuaciones afectaron sus defensas y trascendieron al sentido de la resolución. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 11. Registro Digital. 2029540. Tipo: jurisprudencia. Solicitud divisional de patente presentada bajo la vigencia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, derivada de una patente otorgada durante la vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada. No existe un derecho adquirido para que se rija por esta. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la aplicación de los artículos 100 y 102 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial a una solicitud divisional de patente presentada, bajo su vigencia, derivada de una patente otorgada conforme a la Ley de la Propiedad Industrial abrogada. Mientras que uno consideró que asistía a la persona solicitante el derecho a que la nueva solicitud se sustanciara en términos de la ley abrogada, el otro concluyó que debía regirse por el ordenamiento vigente a la fecha de su presentación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando una persona presenta voluntariamente una solicitud divisional de patente bajo la vigencia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, derivada de una patente otorgada durante la vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, no le asiste un derecho adquirido para que se rija por esta. Justificación. El derecho a presentar una solicitud divisional,
previsto en los artículos 44 de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada y 24 de su reglamento, se agota al concluirse el examen de fondo de la solicitud inicial, entendida como la que dio lugar a la expedición de la patente original. Cuando una persona formula voluntariamente una solicitud divisional de patente bajo la vigencia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, derivada de una patente otorgada conforme a la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, acorde con las teorías en materia de retroactividad de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, no le asiste el derecho a que la nueva solicitud se resuelva conforme a la ley abrogada, porque la inicial que dio lugar a la patente ya no está en trámite, de modo que su derecho a presentar solicitudes divisionales se extinguió cuando concluyó el examen de fondo de la original. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.